Lo habíamos anticipado, vamos a tener la posibilidad y primero agradecerle a la doctora Alejandra Capriata que se ha hecho un ratito en su trabajo y ha venido aquí a los estudios del canal. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, siempre es un gusto hablar con vos. Gracias. Siempre lo rescato desde el punto de vista del trabajo de campo, ¿no? Que vos tenés permanentemente, del conocimiento de la ciudad y te consultamos sobre esta problemática del consumo de drogas sintéticas. Es un tema, Alejandra, del que empezamos a hablar después de lo que pasó en Costa Salguero, es un tema del que veníamos hablando. Bueno, eso, lamentablemente recién hablábamos de que lamentablemente hasta que no aparecen varios muertos no parece que el tema no existe, y ahí nos empezamos a ocupar y a tratar de buscarle la vuelta y a tratar de entender cuál es el problema. Y realmente vemos que en las agendas públicas no está el tema, no está la forma de prevenirlo, no está la forma de tratarlo, vemos que hay cosas que hay que renovar, approach, formas de estrategias de intervención, evidentemente, formas de tratamiento. Hay un montón de entidades que están tratando de ver, digamos, desde lo que es la disminución de los riesgos, ¿sí? Para que los chicos no estén tan expuestos a estas situaciones, a estas consecuencias, que no las miden, ellos no las pueden medir y tampoco nadie les alerta sobre cómo medirlas. Estas famosas pastillitas que hablamos, pepas que le dicen los chicos, son estimulantes, son anfetaminas y hace 5 o 6 años atrás valían 100, 150 pesos la pastilla. Hoy valen 120, 150 pesos las 4 pastillas. Algo pasó en el medio, obviamente. ¿Y qué es? ¿Que bajó la inflación? No, todo lo contrario, están siendo adulteradas. Entonces los chicos toman cualquier cosa. ¿Qué hay dentro de una pastilla, Alejandra? Dentro de una pastilla hay un polvito blanco que son anfetaminas. Ese polvito blanco se puede adulterar de muchas maneras, obviamente, con otros medicamentos, como por ejemplo, qué sé yo, analgésicos, antihistamínicos, hay un montón de pastillitas blancas que se pueden moler, obviamente, y ni hablemos de otras cosas peores. Entonces uno sabe que hay todo un mercado negro de esta situación que hace que los chicos estén expuestos y están comprando cosas que no se dan cuenta que son truchas. ¿Sí? ¿Vos crees que eso en Olavarría pasa y se sabe dónde se vende? Por supuesto que sí, yo creo que sí, obviamente, porque si no, no sería un acceso tan fácil como tienen los chicos. Cada vez que tienen una fiesta o tienen una reunión, etcétera, estas cosas aparecen. Yo cuando estuve como directora de niñez y familia, íbamos a las fiestas para tratar de advertir a los chicos, advertir a los padres que llegaban a sus chicos, advertir a los dueños de las quintas que están, digamos, que están alquilando esas quintas en estas circunstancias, ¿sí? Con situaciones de riesgo terribles. Yo cuando ingresé el primer fin de semana hubo una chica de 14 años que quedó fuera de la quinta, la sacaron porque estaba en coma porque había aspirado cocaína, porque había tomado alcohol, porque había, digamos, rebasado totalmente los límites de su cuidado. Sus propias amigas se pudieron dar cuenta y denunciar esto y llamar a EMO, pero desde la quinta donde se estaba organizando, digamos, la idea era que consumieran. Y cuando uno no tiene el autocontrol, el autocuidado claro, suceden estas cosas. Si nadie te cuida... Eso, hay un corrimiento del Estado porque en esas quintas... hoy por hoy la noche se ha corrido... No, hoy por hoy porque hace varios años, pero digo... esa noche, yo creo que es de siempre ahí... y no se termina desde lo que es el Estado, tener una presencia clara, concreta, un control concreto. Miren lo que pasó en La Plata, en el verano, miren lo que pasó ahora este fin de semana allá en Costa Salguero. O sea, es una cosa repetida y siempre estamos esperando que se muera algún pibe. Y esto es lo trágico del Estado, es patético. Han fracasado todas las políticas desde el área local del municipio, desde los CPA. Uno viene hablando, ustedes hablando y nosotros haciendo notas y hablando de lo mismo, pero diciendo sin terminar de concretar, teniendo un panorama de lo que está pasando. Exacto, porque yo creo que no es que yo sea una alumbrada, ni sea nada... creo que hay que ser coherente, simplemente hacer un diagnóstico preciso de lo que está sucediendo. Lo decía la doctora Mesina, en la Guardia Central, en la Guardia de Pediatría también se ven chicos que vienen cada vez más chicos, alcoholizados, intoxicados con estas sustancias psicoactivas. O sea, sabemos, el diagnóstico es claro, se vende cada vez más en altos niveles socioeconómicos, en medio, en bajos socioeconómicos. Yo hago terapia familiar y he tenido un montón de chicos de muy bajo medio y de muy buen medio, digamos, haciendo lo mismo, comprando drogas que no son seguras, en lugares no seguros, de forma realmente donde se arriesgan terriblemente y uno sabe que están ahí dando vuelta y no hay nadie desde el Estado, ni desde la fuerza de seguridad, ni desde la prevención, ni desde la comunidad, ni desde la educación, no hay digamos, approaches clarificados y no hay un plan de acción, ¿no? Porque acá hay varias líneas.
no es solamente lo punitivo, está bien el control digamos, de lo que son las leyes, de lo que es el narcotráfico, de la limitación digamos, de la entrada, del control, de estar atentos a estas cosas, sino también de la comercialización y todo lo que implica. Sino también el tema de una campaña pública. ¿Cuánto hace que vos y yo no escuchamos una campaña pública desde este lugar de cuidado hacia los pibes? A la noche. Pasan un montón de cosas a la noche. Y sabemos que hay un montón de circunstancias violentas, de consumo. Y ante el miedo me parece que como padres o no se habla o se habla desde un lugar donde no sé si tenemos la posibilidad de tener el lenguaje del chico y cómo llegar. Hay muchas formas de que los adultos nos hacemos cargo de estas cosas o no, ¿viste? Uno ve que hay todo un horizonte de actitudes, el que no se hace cargo, el que mira para otro lado, el que se pone nervioso y se toma 2 Rivotril porque se puso nervioso porque el nene tenía un porro en el bolsillo, el que cierra las puertas y las ventanas y encierra a su chico adentro. O sea, entre todo ese abanico de circunstancias que se pueden hacer, el Estado también tiene que colaborar en el fortalecimiento familiar y en estar encima, porque hay mucha gente que tiene sus recursos privados y que puede hacerlo por las suyas, que también es necesario que consulten, es necesario que lo hagan. Sí. Pero hay un montón de chicos y familias que no están a veces en condiciones de poder hacerse cargo de este problema, y que hay que fortalecerlos, acompañarlos. Y eso no sucede tampoco. La doctora Mesina decía los otros días que es una problemática, bueno, llega el chico de 13, 14 años al hospital, se lo cuida en pediatría porque son chicos muy chicos, pero que después el problema es la continuidad del tratamiento. ¿A dónde va ese chico? ¿Cómo hacemos? No hay un lugar. Exacto, cuando uno tiene no solamente una condición socioeconómica que es compleja, porque las vertientes del consumo tienen muchas entradas, ¿no es cierto? No hay una sola vertiente, no hay que el chico desafía solamente la adolescencia y agarra lo primero que encuentra el fin de semana con sus amigos. Muchas veces hay toda una previa, digamos, desde lo familiar, desde lo individual. Hay circunstancias que van sumándose, ¿no es cierto? Que no es solamente que el chico se quiso pasar una noche de joda y se acabó, sino que hay pibes que están muy angustiados, que están muy solos, que no tienen un lugar de pertenencia ni en su escuela, ni en su barrio, ni en ningún lado, no tienen actividades que los nucleen, no tienen contención desde lo afectivo, no tienen una familia que acompañe. Claro. Entonces, son muchos ingredientes que a veces hacen que pongan contra la pared a los chicos, ¿no es cierto? Y los chicos terminan siendo víctimas también encima de este flagelo que es el consumo, del cual después es muy difícil salir. Porque como vos decís, si vos no tenés quien te acompañe, no tenés quien no es solamente, lo ingresamos, va a pediatría, lo desintoxicamos y después lo mandamos al CPA. El chico a veces ni llega al CPA. Ni llega. Llegan al CPA, apagan el porro en la vereda, entran al CPA y salen y se vuelven a agarrar el porro. Entonces, uno sabe que esto sucede. ¿Por qué se llega a la droga sintética? ¿Se pasó por otras drogas anteriormente, te parece o no? No, yo lo que creo, y hemos escuchado mucha gente que está en el tema y hay grupos de gente que está estudiando el tema, digamos así. Obviamente el tema del tráfico, del narcotráfico, de sustancias más pesadas hacen que de pronto se haya simplificado un montón esto. Se empezó en los lugares más grandes como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, la misma La Plata, donde los chicos tienen un acceso muy libre a esto. ¿Por qué? Porque se vende por internet, por ejemplo. Entonces vos tenés que tener en tu casa, comprar el polvito, la comprás, hay links, hay deliveries, donde vos pedís. ¿Es más fácil que conseguir marihuana o cocaína? ¿Es más fácil hoy por hoy? No sé si más fácil, yo creo que ya acceden a todo, pero estas requieren menos, digamos, menos cadena de comercialización. Uno puede armar, los pibes la arman con una maquinita que arma pastillas. Alejandra, contanos cómo reacciona el cuerpo. Si uno pudiera entrar dentro de nuestro organismo, ser el corazón, ser los riñones, el pulmón, en realidad son todas drogas que decimos que son psicoactivas, o sea, que tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Esto tienen que saberlo los chicos. Porque, por ejemplo, nos ha pasado de escuchar a nuestros propios hijos que compran alcohol y compran el speed. Bueno, no sé si la sustancia energizante. Esa sustancia energizante lo que hace es estimular el sistema nervioso central. El alcohol es depresor del sistema nervioso central. Entonces empezamos a meterle al pobre sistema nervioso, al cerebro, sustancias que entran más los mediadores químicos. El cerebro se maneja por mediaciones químicas, y estas sustancias empiezan a actuar en esos entrelaces químicos que tiene el cerebro.
por supuesto, el cerebro no sabe para dónde correr. Claro. Porque por un lado deprimimos, por otro lo excitamos, ¿sí? Claro. Entonces el cóctel que se hace dentro del cerebro de estas sustancias es lo peligroso que los pibes tienen que saber. O se toma una cosa o se toma la otra. Las dos cosas juntas, mezclar, meter pastillas adentro del alcohol, esto es la tragedia. ¿Qué pasa entonces? En el sistema nervioso central todos los controles del sistema empiezan a desorganizarse y uno es el termostato. Y el termostato hace que no se perciba que haya una temperatura adecuada, no hay un feedback de que ordene la temperatura y empieza a aumentar la temperatura, como en el caso del éxtasis, estos pastillitas que venden. Y entonces no hay con qué darle. Si uno no baja la temperatura ingiriendo una buena hidratación, suceden estos cuadros terribles de hipertermias extremas que hacen que el cerebro se fría, así, directamente, llegando a un edema cerebral y la muerte. O sea, los chicos tienen que saber que estas cosas suceden, que comprarse la pastillita entre 4 no es una fiesta, ¿sí? Pueden salir mal, pueden quedar mal. Después, ¿qué sucede con estos chicos que zafan, por ejemplo? Eso, ¿sí? ¿en qué situación Bueno, quedan? van a quedar con... anda un video en Facebook dando vuelta de un chico que ha sufrido los efectos de estas sustancias, no solamente brotes psicóticos, donde el chico se brota, como dicen habitualmente en la jerga, con brotes psicóticos, ¿sí? Sino que también puede haber daño estructural de los núcleos de la base, que se llaman, que producen el extrapidalismo, que ¿qué es? Es el Parkinson, ¿sí? El desequilibrio de estos mediadores químicos produce un Parkinson. A temprana edad, ¿no? Como exactamente, a los 20 y pico de años. Entonces, esto después queda de por vida, esto después no lo arregla nadie. Esto no se arregla con otra pastillita. O sea, son daños cerebrales que pueden quedar y permanentes. Entonces, esto tienen que, los chicos en primer lugar tienen que saberlo. ¿Sí? Alejandra, ¿sentís frustración? Digo, ustedes en el equipo médico dicen, bueno, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué el Estado, el gobierno municipal, la policía? Digo, vamos a hablar de lo que nos pasa en Olavarría. Mira, no sé si frustración, yo soy muy optimista en todos los aspectos de mi vida. Pero a lo que voy es esto, es que, exacto, la frustración surge cuando todos los que trabajamos en salud, por ejemplo, en salud mental, vemos los mismos cuadros una y otra vez. Esto es lo que lamentablemente estamos viendo. Sentimos que sobre una gotera estamos poniendo un balde abajo, ¿sí? No hay solución arriba, el techo sigue goteando y seguimos poniendo un balde abajo. Esto frustra al equipo de salud. Esto desgasta al equipo de salud y esto hace que entonces mucha gente baje los brazos. ¿Sí? O diga esta cosa como que, bueno, si los demás no hacen nada, yo ¿qué puedo hacer yo? Entras en el retaguardia, así que bueno. Lo bueno sería que, no digo después de esta nota, pero después de todo esto que ha pasado, sean convocados y entre todos hacer algo, decir, bueno, la verdad, hay ¿por qué mucha no gente que está trabajando lugar, y bien. El tema es que haya un plan, que haya políticas públicas claras respecto, diagnósticos claros tenemos, ¿sí? Y tiene que haber un plan de acción entre distintas pero áreas. Ya, porque si estamos hablando de que antes hablábamos a los Exacto. 16, 17 años... Y ahora a los 13 años tenemos chicos que están entran por coma alcohólico y por sustancias. Claro, pues no solo la droga en el sentido de droga, sino el alcohol también, ¿no? El alcohol en primer lugar. Aparte de otra cosa, el alcohol siempre, como estamos con estas pastillitas que tienen un efecto... El alcohol es terrorífico. Hablábamos la semana pasada con la gente del RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que en nuestro hospital está adherido, y ellos nos decían, una de las cuestiones fundamentales que se está conectando totalmente con las anomalías congénitas es el consumo de alcohol durante el periodo de gestación, en los embarazos. A ver, chicas, porque tenemos un 20 y pico % de embarazo adolescente a nivel público y no escapa ni a la provincia, ni a la nación, ni a Latinoamérica, ¿no? Este porcentaje estamos como en la misma onda. El consumo de alcohol, exacto, el consumo de alcohol durante la gestación produce malformaciones congénitas, esto está totalmente constatado y es otro de los riesgos. ¿Hay algún límite de ese consumo? Porque uno puede decir, bueno, pero por supuesto, consumo. Por supuesto. Pero diríamos directamente nada. Así fue la bajada de línea en la reunión última que tuvimos. Nada de nada. El alcohol durante el embarazo. ¿Puertas adentro del municipio eso qué se va a hacer? ¿Qué se dice? No lo sé. Habría que preguntarle a las autoridades.
Somos muchos los que estamos trabajando en el área pública, ¿sí? Hay mucha gente muy capacitada y muy bien, pero estamos todos como tirando tiros al espacio y no hay un plan de acción, volvemos a lo mismo. No hay una campaña. ¿Cuánto hace que vos no escuchás, como decíamos hoy, una campaña pública para trabajar con los padres, para trabajar desde educación, los docentes? ¿Cuánto hace que no se hacen capacitaciones para los docentes para poder manejar, digamos, estas cuestiones adentro, puertas adentro del aula? Los docentes nos viven diciendo que esto sucede, que los chicos llegan intoxicados los días lunes, que no saben qué hacer, que muchas veces es difícil el acceso a la familia, cómo se puede sostener ese pibe, las distintas formas de intervención. Hay un montón de cosas escritas, pero falta afianzarlo en territorio. Creo que aquí hay un sistema de salud que lo podría permitir, porque ahora se está trabajando en una descentralización y apuntando a las unidades sanitarias o a los CAPS, como se llaman. Bueno, trabajar desde cada barrio, de cada lugar, después unir todo el trabajo, pero se tiene que hacer algo. La verdad siempre tuvo esta descentralización. Sí. Lo que pasa es que hay que afianzarlo en territorio, esto hay que afianzarlo en cada uno de los que está en territorio, aportar capacitación, aportar nuevas formas. No podemos seguir derivando chicos al CPA así como así, porque no sabemos ni siquiera que llegan, y si sostienen 2 reuniones, tiene que haber otras formas, hay muchas cosas que se están haciendo en otros lugares, podemos buscar experiencias de otros espacios, de otros lugares, de otras provincias, de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde se están haciendo un montón de cosas diferentes. Por último, Alejandra, acá te cuentan que esas pastillas las consumen en Olavarría, estas drogas sintéticas, las compran acá. Sí, las compran en Buenos Aires, las traen de Buenos Aires. Sí, seguro que sí. Eso cuando un chico entra así, cuenta generalmente qué es lo que le pasa después que recobra su salud y eso. ¿Pueden hablar con ustedes? Sí, hay chicos que realmente se sienten totalmente perdidos. Piden ayuda, ¿no? Piden ayuda, obviamente, se asustan mucho, sus padres también, obviamente, porque ven a sus hijos en un estado deplorable. Porque esto no es que me agarré un pedo y después se me pasó, sino que el chico está asustado, tienen ataques de pánico, tienen circunstancias de inseguridad, temblores, tienen agrofobia, no quieren estar en lugares públicos, cerrados, en lugares con gente. Claro. O sea, hay un montón de situaciones intermedias que no llegan a un extremo como un brote psicótico o como el extremo de estos chicos en esta fiesta, pero hay un montón de circunstancias intermedias que hacen que, bueno, prendamos el alarma y tratemos de estar muy cerca de nuestros chicos y vemos que nos está pasando, no en Buenos Aires. A veces siempre uno cree que en el interior las cosas tardan mucho más. Nos atraviesan en otras medidas, pero nos atraviesa igual. Que estamos frente a este tema. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.